Y vamos a seguir con el tema de salud, no más en la ciudad de La Plata, sino más amplio en la provincia de Buenos Aires, que está comenzando un conflicto bastante grave. Sí, tiene que ver con el programa Incluir Salud, que es un programa de naturaleza federal que brinda cobertura médica a aquellos que tienen pensiones no contributivas, los beneficiarios de pensiones no contributivas, que son, esas pensiones se dan por vejez, invalidez y aquellas madres que tengan más de 7 hijos. Bueno, son pensiones especiales y actualmente ese programa atiende alrededor de 290.000 personas en la provincia de Buenos Aires, así que el laburo que realizan es bastante importante y bueno, como decíamos recién, hubo una serie de despidos, anunciaron que en el traspaso de estos trabajadores de este programa va a empezar a pertenecer a IOMA, antes pertenecía al Ministerio de Salud. IOMA está dentro de la órbita del Ministerio de Salud, de la orgánica, funciona como una dirección aparte. De los 304 trabajadores que tiene el programa, solo 50 van a seguir teniendo continuidad adentro de este programa. Así que bueno, se organizaron, hicieron un corte en la calle 50 entre 17 y 18, que es donde funciona la sede del programa, y convocan a mañana movilizarse a partir de las 8 de la mañana, a encontrarse primero en la sede central del Ministerio de Salud, que queda a una cuadra en 51, 17 y 18. Convocan no solamente a los laburantes y las laburantes que han sido despedidos y despedidas, sino también a quienes son beneficiarios del programa y a toda la comunidad, porque es muy importante que se esté realizando este tipo de vaciamiento a una semana, 2, de haber ganado las elecciones, ¿no? También. Claro, para aclarar un poco, ¿de qué es el programa? ¿Quiénes serían los beneficiarios de este programa? Los beneficiarios de pensiones no contributivas. Claro. Por ejemplo, sí, madres de 7 hijos, es uno, discapacitados, vejez, ¿no? Invalidez. Esas pensiones, claro. Sectores vulnerables, digamos. Exacto. Bien, les habían prometido un pase a IOMA, sin embargo, IOMA, ¿qué fue lo que dijo el director? Que no saben. Lo que les comentaba hace un rato es que este programa, que tiene un montón de años funcionando, antes era el Profe, ahora se llama, es como si fuera una obra social. Sí. Hablando de esto también. Para estas personas, claro, digamos, vulnerables. Claro, que es especial. Digamos que no percibe toda la población, sino aquellos que acreditan para poder ser beneficiarios y beneficiarias, que el propio Estado se hace cargo de su sistema de salud, digamos, claro. En ese sentido. Si recortamos de 304 trabajadores para atender toda la amplitud de personas que llegan a eso, estamos hablando de que hoy hablaban de que este recorte implica una deficiencia en el tratamiento a quienes están ahí, y también planteaban la situación de cómo hacemos un paro y dejamos de atender a las usuarias. Parecido a lo que le pasaba recién a los programas médicos comunitarios, que tampoco podían dejar de ir a los barrios. No, es muy impactante la cifra, o sea, estamos hablando de que quedaría un sexto del personal nada más. Sí. Es un recorte, digamos, fuertísimo. La cifra de 300 y un poquito más, quedarían solamente 60. Ya la cifra habla a las claras de la gravedad de este recorte. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, la convocatoria está hecha y las invitamos ahí a participar de esa movilización. La idea es movilizar hacia IOMA. Y también, bueno, esto que les comentaba hace un rato, que tiene que ver con todos los directores que circularon en lo que fue el nuevo cambio de gestión. Sí, tiene que haber responsables, digamos, de este conflicto. Claro, Sergio Tomasini, que es el actual director, que ya renunció, igual, ¿hoy? Después de realizar estos despidos, y se tomó el trabajo de renunciar y no hacerse cargo. Lo que hablaban también es que no es solamente un director. Fueron 7, digamos, 7 en estos maniqueos, en la misma situación que se habla en los municipios, que nada más que en los municipios o en la Municipalidad de La Plata se ve mucha más precarización, con sueldos mucho más bajos, pero igual sigue siendo lo mismo, las mismas formas, esto de anunciar estos despidos de la noche a la mañana, con estas formas. No, la verdad que sin ser un entendido en el tema, pero el Ministerio de
de salud tiene una mugre, parece, bajo una alfombra muy grande, ¿no? Porque me acuerdo, bueno, los 2 años que hemos estado en Obispando del Agitero, todo el tiempo han salido conflictos de despidos, incluso recuerdo en la gestión de Scioli frente al gobierno de la provincia, hubo gente detenida del Ministerio de Salud, ¿no? Por quedarse con dinero que no les pertenecía, ¿no? Sí, sí, llevar incluso una represión a organizaciones que pedían por recursos en el marco del momento cuando fue esa situación crítica por la gripe A y demás. Esto estamos hablando hace rato, unos 8, 10 años más o menos, pero bueno, fue bastante fuerte la imagen. Y después también lo interesante es poder empezar a hacer por ahí un análisis más global de la situación de la salud o de las políticas de salud que están desempeñando Cambiemos en sus diferentes facetas, porque por ahí podemos tocar los temas hacia aislados, o el problema en municipio, el problema ahora con este programa y demás, pero cuando uno ve la generalidad estábamos hablando de algo, de una reorientación de lo que son las políticas de Estado respecto a la salud. Aye lo comenta reiteradamente la cuestión de la CUS, por ejemplo, eso también es una señal, y además esto se da en el marco de un cambio de un ministro. O sea, el ex ministro Jorge Lemus fue renunciado. Nacional, fue renunciado en los últimos días, uno de los 2 cambios de gabinete, el otro fue en el Ministerio de Agroindustria, que pusieron como a Echever, el titular de la sociedad rural, como ministro de Agroindustria. Es como poner al zorro que te cuide el gallinero, básicamente, digamos. Pero bueno, en salud también hay un cambio, se fue Jorge Lemus, entra Rubinstein, más allá de las internas, más allá de las cuestiones que internamente, las facturas que se le pasaban al ex ministro Lemus, sobre todo con bastante conflictos ahí con Marcos Peña, algunas facturas le pasaban desde posiciones, si se quieren, más conservadoras todavía, y algunas progresistas, por ejemplo, desempeñadas por el ministro, había tenido un conflicto muy grande en su momento por el protocolo de aborto no punible. El exministro lo tuvo Lemus a nivel nacional, también lo tuvo acá Zulma Ortiz a nivel provincial. Ahí hay una cuestión ideológica que choca con Cambiemos también, más allá que hay sectores liberales de Cambiemos que están a favor del aborto, digamos, de la legalización del aborto, digamos, de una posición liberal más, digamos, básica, digamos, elemental, digamos, el liberalismo. Pero ahí había una situación, digamos, una necesidad de un cambio de ministerio, que siempre que hay un cambio de ministerio es porque hace falta una reorientación de las políticas ministeriales en ese aspecto. Acá en la salud, o sea, hay que empezar a sumar y ver cómo podemos hacer un análisis global de lo que está pasando en la salud. Problemas con muchos programas, cambios de ministros, digamos, no es cuestión básica. Sí, para mí no es casual todo esto que hablamos en distintas escalas, tanto el Estado en distintas escalas, en la provincia y también en el municipio, donde quienes gobiernan son Cambiemos, y esta iniciativa que viene desde agosto del 2016 de impulsar la CUS, que la cobertura universal de salud, que ya hablaba también Belén, alertándose y empezar a informarse sobre lo que implica la cobertura universal de salud, que es empezar a privatizar lo público. Significa que te empiecen a derivar a instituciones privadas, significa que, como decía también, muchos trabajadores y trabajadoras empiezan a laburar en el ámbito privado porque el ámbito público no es redituable, porque no tienen óptimas condiciones, ni siquiera cuentan con materiales para poder hacer lo que tienen que hacer.